que busquemos nuestras Biblias, vamos a estar puestos en pie en reverencia a la palabra. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos del 16 al 21. Apocalipsis 22, del 16 al 21, aunque voy a estar haciendo mayormente énfasis en el verso 20. Pero quiero que leamos todos esos versos para que podamos llevar la línea de pensamiento. Dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, Santa, dice de la siguiente manera: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Pueden tomar asiento. Como les mencioné hace un momento atrás, estamos en una época de felicidad, de alegría, de expectativas. Podemos decir que estas son las expectativas navideñas, ¿verdad? Según nos vamos acercando al 25 de diciembre, por cierto, si no se han dado cuenta, faltan 8 días. Y si usted tiene niños pequeños, yo dudo que no se haya dado cuenta. Hay mucha expectativa, ¿verdad? Movimiento constante. La gente está loca por salir de los trabajos porque tienen que ir de compra, llegan tarde a las casas, comen mucho en la calle, hay mucho gasto, muchos pasan el plastiquito constantemente y eso lo pagamos luego, y cuando llega el próximo año todavía está pagando lo del año anterior, y todas esas situaciones, ¿verdad? Es una época de esperanza, pero ¿en qué estamos esperando? Casi todo el mundo siente ese deseo, esa alegría, ¿verdad?, por la época, y todo el mundo está en esa expectativa de que ocurra algo, de que llegue algo, de que ocurra algo bueno. Los niños casi siempre están esperando en regalos, el último regalo que esté de moda, lo último que haya salido, el último juego de video, lo que sea, ¿verdad? Los niños que siempre están esperando que se les traiga algún regalito. Recuerdo de niño cuando llegaban mis tías casi siempre nos traían ropa y nosotros pues no nos divertíamos mucho con la ropa. O sea, pero la ropa me pueden dar cualquier época del año, quiero un juguete. Pues, ¿verdad? La mentalidad de niño. Pero los adultos también esperan. Lamentablemente esto era un día enfocado en los niños, y ahora es un día enfocado en una época enfocada en los niños, donde más gastan los adultos. Y los adultos también tienen metas nuevas, ya pensando en qué van a ser sus nuevas metas para este nuevo año. Para todos aquellos que comenzaron en enero yendo al gym y se inscribieron y no volvieron, lo digo por experiencia.
esperan, ¿verdad?, mejoras para el nuevo año, esperan cambios sociales o políticos. Algunos tienen la esperanza de que su equipo gane en el Mundial. Todas estas situaciones, ¿verdad?, para esta época siempre hay expectativas, siempre hay nuevos deseos, nuevos brillos, y en el año puede que no haya ido las cosas tan bien, pero para esta época siempre tendemos a tomar un poco de ánimo. Quiero darle algunos consejitos ligeros. Primeramente, no gaste lo que no tiene. La Biblia nos dice que el que toma prestado es esclavo del prestamista, Proverbios 22:7. Si no se puede, no se debe. Si usted no puede comprarlo, no lo haga. Larry Burkett, el fenecido Larry Burkett, que fue un tiempo director financiero cristiano, aconsejaba: nunca se economiza gastando. Usted no puede economizar lo que gasta. Y sobre todas las cosas, muy importante, no le mienta a sus niños con fantasía, engañándolos, para después esperar que ellos siempre le hablen la verdad, cuando usted siempre le ha estado mintiendo. No espere que eso ocurra. Esos son algunos consejos para esta época. Encontramos que la gente busca los últimos regalos. Yo hice un search rápido a ver cuál es el regalo más vendido para este año. Y me encontré curiosamente que en casi todas las listas estaba el mismo artículo, no siempre en el primer lugar, pero el mismo artículo para adultos, y era un dron, así chiquitito, negro, se llama Black Cloud o Black Ghost, algo así. Y en todas las listas estaba ese aparatito, un dron chiquitito. Pero ¿cuál es la fascinación? Me imagino que será algo bonito, si tú puedes poner una cámara a ver desde arriba las cosas, ¿verdad? Se ve. Pero ¿por qué la fascinación tanto en este? Por cierto, si alguno espera tener un dron, tiene que sacar una licencia para poder volarlo. Pero el mayor regalo de todos los tiempos, en esta época especialmente, es pasado por alto. Ese regalo se nos dio gratuitamente hace un poco más de 2000 años, en una pequeña aldea, que inclusive la palabra proféticamente dice: tú, pequeña aldea, no eres la más pequeñita, no eres insignificante, pero hace referencia a ella como una pequeña aldea. Nació en una pequeña aldea, fue puesto en un pesebre. ¿Quién sabe lo que es un pesebre? No me diga que la figurita esa que está por ahí de él. Un pesebre es un cajón, es una caja de madera donde se echa alimento para los animales. Está apestosa, llena de saliva de los animales, a ellos vienen a comer. Yo recuerdo en casa de mi abuelo habían cerdos y se ponía un cajón de madera y se le echaba la comida a los cerdos y ellos siempre venían a comer ahí. He visto en otros sitios que se pone paja para las vacas, para los bueyes y todas estas cosas. Se ponen unas cajas largas de madera. Eso era un pesebre, era una caja donde se ponía alimento para los animales. Él no tenía una cuna de Macy's o ninguno de estos sitios. Se puso en un pesebre. Fue anunciado por los pastores. ¡Ay, los pastores! Nosotros leemos en las Escrituras de aquellos pastores que estaban en el campo y que aparecieron los ángeles y que cantaron, le dieron unos anuncios y cantaron qué escena más preciosa. Pero si usted sigue leyendo, encuentra que los pastores fueron y adoraron. Y después dice que fueron y lo anunciaron al pueblo. Pero nadie le creía a los pastores. Los pastores eran la gente más desprestigiada que había en el pueblo. Vivían gran parte de su vida al aire libre, en el campo, cuidando animales. No había televisión, no había internet, no había Google, no había nada de estas cosas.
So, los pastores se entretenían inventando cuentos, inventando historias, y tenían grande fama en aquella época de ser grandes embusteros, porque venían a los pueblos a contar cuentos, los cuales nadie creía. Y ellos vienen, adoran al niño y se van a anunciarlo, pero nadie les cree. Ay, los pastores. Además de que estaban apestosos a ovejas. Fue ignorado por los religiosos y la élite. Encontramos cuando un poco de tiempo después llegan los magos, los extranjeros, llegan allí a la ciudad de Jerusalén y se llama a la élite, se llama a los religiosos que vengan a ver qué es lo que está ocurriendo, dónde va a ocurrir esto, y ellos buscaron en las escrituras. Dijeron, sí, esto va a ocurrir, esto es cierto, allí en Belén de Judea, pero ninguno fue. Están viendo esta caravana de hombres con ropas bien lujosas que llega de tierra extraña buscando al Mesías, buscando al Rey. Ellos, todo el mundo supuestamente está esperando que esto ocurra en ese tiempo, pero nadie va a ver. Fue completamente ignorado. El rey del momento quiso matarlo y mandó su ejército a que matara a todos los niños del área y tuvo que huir. Creció en uno de los pueblos más desprestigiados de todo Israel, en Nazaret. Por eso Leví, cuando lo ve, le dice, ¿y de Nazaret saldrá algo bueno? Nadie esperaba que saliera nada bueno de allí. Nada más y nada menos que como maestro se rodea de pescadores ignorantes. Usted lo puede ver en el capítulo 2 de Hechos, que la gente los escucha hablando en lengua y le dice, pero ¿cómo esta gente ignorante pueden saber nuestros idiomas? Entre ellos había un publicano que trabajaba para el gobierno romano, que era considerado un traidor de la patria. Su mejor compañero de este publicano era un nacionalista celote que odiaba a los romanos. ¿Qué clase de pareja? Y tenía entre su grupito también a un usurero que se llevaba todo lo que encontraba. De este grupito se rodeó Jesús. Fue traicionado, despreciado, ridiculizado, murió de la forma más vil, resucitó, ascendió al cielo y hoy está junto al Padre intercediendo por nosotros. Él fue ignorado, pero Él no nos ignoró a nosotros. Él no nos ignoró a nosotros. Y Él dijo que iba a regresar por ti y por mí, por el pueblo que Él había redimido, por el pueblo al cual Él derramó su sangre, por el pueblo por cuya carne fue destrozada. Él dijo que regresaría por este pueblo, por todos aquellos que han sido nacidos de nuevo y pertenecen al reino de Dios, que fueron sellados con la promesa del Espíritu. Él ha de regresar. Esto se conoce como la gozosa expectativa, o algunos lo llaman la esperanza bienaventurada. Si leemos Tito capítulo 2, versos 13 y 14, nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahí nos dice que tenemos esa esperanza en aquel que murió para redimirnos, que Él ha de regresar por nosotros. Esta esperanza no avergüenza, Romanos 5:5.
Cristo ha de volver y ningún creyente debe sentirse avergonzado por tener esa esperanza. Debe ser nuestro anhelo más ferviente que Cristo regrese para estar por siempre con Él. Cristo volverá. Jesús lo dijo, Juan 14:3. Los ángeles lo afirmaron, Hechos 1:11. Y los apóstoles lo reafirmaron, entre ellos en 2 de Pedro 3:12 al 14. Lee de la siguiente manera: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ahí Pedro también nos reafirma que Él ha de regresar. Él ha de traernos un cielo nuevo y una tierra nueva que será gobernada por justicia. Y nos dice que vivamos cada día esperando esta promesa, el cumplimiento de esta promesa. Y por ende, como la esperamos diariamente, vivimos en paz e irreprensiblemente. Todos nosotros, cuando esto ocurra, tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho y cómo hemos vivido. 2 Corintios 5:10 nos afirma esto. Esperamos que ese momento ocurra. Debemos estar esperando ansiosamente en esa espera, en esa vela de sabemos que vamos a dar cuentas a Dios, sabemos que vamos a estar delante de Él, nos va a llamar. Todos debemos vivir diariamente conforme a la cuenta que hemos de dar delante de Dios. La pregunta sería, ¿qué cuenta vamos a dar a Dios? Vamos a tener que dar cuenta de todo. ¿Daremos buenas cuentas? Yo espero que todos los que estemos aquí podamos, con la frente en alto, dar buenas cuentas. En los pasajes que di lectura anteriormente, encontramos en esos versos de Apocalipsis 22, del 16 al 21, podemos encontrar 5 finales. 5 finales. Este ya es el fin del libro, ya todo va por cerrar, es el último libro que se escribe en el Nuevo Testamento. Algunos lo ponen entre el 70 al 98, por ahí cerca en algún sitio, y no vamos a entrar en esos detalles. Pero sabemos que fue el último libro que se escribió del Nuevo Testamento. Y ya al final encontramos entonces 5 finales. Cuando yo era niño, y ahora me siento viejito diciendo que cuando yo era niño, yo antes escuchaba a los adultos decir eso y decir, ya vienen otra vez. Pero pues, ya corrió un poco de millaje, por gracia de Dios. Cuando yo era niño, había un programa en televisión, yo creo que era de producción mexicana. Había un individuo medio borracho que siempre llamaba a Gulliver y todas esas cosas. Pero al final del programa, siempre decían, bueno, hemos llegado al final. Y hacían alguna payasada y después venía otro y decía, oh, no, ahora es el final. Y después venían con el final. Y hacían como 5 finales. Hasta que por fin el programa se acababa. Pues así podemos decir que el libro de Apocalipsis termina de esta manera. Tenemos 5 finales. El primero lo encontramos, o el primer final es el testimonio final. Después tenemos la invitación final. Continúa con una advertencia final, la oración final y la doxología final.
El testimonio final lo encontramos ahí en Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16 nos dice: yo Jesús, ahí el testigo, yo Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Encontramos primeramente que Jesús es el que está hablando y nos dice: yo soy el que doy testimonio. Yo soy el que envió, ¿verdad?, mi ángel para testificar de estas cosas. Y continúa diciendo: yo soy, lo cual es el nombre de Dios. Lo podemos encontrar en Éxodos 3:14, el nombre propio de Dios, yo soy. Y Jesús lo utiliza aquí nuevamente, en toda autoridad, con toda majestad. Dice: yo soy la raíz y la descendencia de David. Esto apunta a su eternidad, En Mateo 22, 44 al 45, Jesús está confrontando a los fariseos y les dice, les cita el Salmo 110:1, cuando dice: y el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús entonces les pregunta a los fariseos: ¿cómo es que si David, si es hijo de David, el Mesías es hijo de David, él lo llama su Señor? Eso está en Mateo 22, 44 y 45. ¿Cómo es que si es hijo de Dios, él lo llama su Señor? Está apuntando a su eternidad. Dios siempre ha sido, siempre ha existido, es eterno e infinito, no tiene principio, no tiene fin, abarca todas las cosas y en todo lugar. Ese es nuestro Dios. Por tanto, es mayor que David. Es mayor que David. Es la raíz, el principio, el comienzo de todas las cosas y por ende es la raíz de David. Pero también es su descendencia, porque como niño que nació encarnado, Dios con nosotros, Dios se hizo carne, ese niño era descendencia del rey David. Por tanto, él afirma aquí: yo soy la raíz y soy la descendencia. Continúa diciéndonos el lucero resplandeciente de la mañana. Este es el lucero que sale poco antes de que salga el sol, a la distancia en el horizonte. Es un lucero que brilla más que todos los demás. Tiene que levantarse bien temprano para verlo. Yo no lo he visto mucho porque casi nunca hago eso. Pero si se levanta bien temprano, lo puede ver en el horizonte. Resplandece más que todas las demás estrellas. Nos habla de su preeminencia o supremacía. Si consideramos en la noche, todas las estrellas brillan, pero este resalta. Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Cuando comienza el día, cuando comienzan todas las cosas, está ahí brillando. Encontramos la invitación final, Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahí encontramos una invitación. Hay un imperativo a que vengamos. Primeramente, la iglesia está pidiendo el Espíritu
que nos ha sellado para salvación, que habita en nosotros, y nosotros debemos pedir constantemente a Dios: ven, por favor, ven, te estamos esperando, ven. Debe ser un imperativo para nosotros, debe ser parte de nuestra conversación, no debe faltar en ninguna de nuestras oraciones. Ven, Señor Jesús. Nos dice también: el que tiene sed, venga. Y ahí abre la invitación. Es decir, todo aquel que desea disfrutar por siempre la presencia y la persona de nuestro Dios, venga. Tú quieres saber cuál es el propósito de tu vida. Tú fuiste creado para adorar a Dios. Tú fuiste creado para servir a Dios. Tú fuiste creado para exaltar a Dios y disfrutarlo por siempre. Y es a la medida que tú vivas para Él que tú vas a poder disfrutar todas las demás cosas. Como seres humanos, por lo general, queremos disfrutar de todos nuestros propios placeres, de nuestros deseos, pero siempre nos encontramos faltos. Siempre nos encontramos que seguimos vacíos. Un poco después de la Primera Guerra Mundial le preguntaron al señor Hunt. ¿Cuántos conocen al señor Hunt? Yo no había nacido todavía. El señor Hunt fue el presidente, el fundador de la compañía Hunt de salsas. En aquel entonces él era el sexto hombre más rico de los Estados Unidos. Y le preguntaron: ¿cuánto dinero es suficiente? Dicen que pensó por algunos minutos y contestó: un poco más. Un poco más. Esa fue su respuesta. Un poco más. El que no vive para Dios siempre necesita un poco más, porque no es satisfecho completamente. Solamente podemos encontrar una satisfacción completa que sacie nuestra sed cuando venimos a Jesucristo. Por eso la invitación y al cierre del libro. Este libro iba a ser leído en todas las iglesias del Asia Menor. Y se asume que la mayoría de las personas eran personas creyentes. Pero Jesús había hablado que junto al trigo crece la cizaña. Nos dijo que cuando se hace la pesca, se pescan peces buenos y peces que no son buenos. Nos habla de ovejas y cabritos. Quiere decir que no todos los que están son, pero la invitación está abierta. Si aún tú no has conocido al Señor, se te dice abiertamente: ven. Conoce al Señor, conoce a tu Dios. Y a todos los creyentes: ven y disfruta más y más de esa agua. Termina diciendo ese verso: y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Nos está hablando de nuestra recompensa final, que es Cristo. Cuando Jesús está hablando con la samaritana junto al pozo, le dice: yo tengo un agua que fluye para vida eterna. Él dice: pues dame de esa agua. Él dice: tú no entiendes, el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Y aquí en el libro Apocalipsis, ya cerrando el libro, la invitación final es: ven para que tomes tú también de esa agua que fluye para vida eterna. Encontramos inmediatamente después una advertencia final. Por cierto, esa última frase anterior nos dice que es gratuita. Si alguien le dice a usted que usted tiene que dar una ofrenda para que reciba la bendición de Dios, cambie el canal. Advertencia final. Verso 18. Yo testifico, ese es Cristo, a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Escuchen bien. Si alguien añade a ellas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si, verso 19, y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Las plagas que habla este libro las encontramos a través de toda la Biblia. Usted busca las diferentes plagas que el libro habla. Yo no voy a meterme en asuntos escatológicos en este momento. Pero si usted busca cada una de esas plagas, usted va a poder encontrar una primera referencia en algún otro sitio. No hay nada que se ha inventado a última hora. Va a poder encontrar una primera referencia. Encontramos entonces que cuando se habla de que añadiré las plagas que están en este libro, está hablando de las plagas que aparecen a través de todo el volumen sagrado. Nos dice también que al que quita, se le ha de quitar su parte, o se le ha de quitar del comer, del privilegio de comer del árbol de la vida y de disfrutar de la ciudad santa. Estos dos son simbolismos de la eternidad. Ya el pastor en el día de hoy mencionó en la clase que sobre el árbol de la vida. Y si leemos Apocalipsis 22:2 lo encontramos nuevamente. Y si leemos Apocalipsis 21:2 nos habla de la ciudad santa y resplandeciente. Ambos en ese lugar final. Y nos habla entonces de que no van a ser partícipes. Ese es el juicio que encontramos para el que añade o el que quita de estas palabras. Interesantemente, ya al final, al cierre del libro, se sella con esta advertencia final. Pero no es la única vez que aparece en el libro, en la Biblia. Muchos dicen, pero esto es de este libro, no de otras partes de la Biblia. Bueno, en Deuteronomios, escrito por Moisés desde el principio, desde el Pentateuco, Deuteronomios 4:2 nos advierte que ni añades ni quites. Deuteronomio 12:32, el que quitase. Proverbios 36, también el proverbista nos habla de esto. Encontramos a través de la Biblia advertencias a no añadir ni a quitar de las palabras de las Escrituras. Esto es advertencia para toda la Escritura, que es palabra respirada de Dios. Es palabra dada por nuestro Dios. Es palabra santa. No podemos estar buscando gente que le añada o que la Biblia, como dice la escritora de The Calling, del llamado, o Jesús llama, que dice que ella leyó la Biblia pero no fue suficiente, solo le pidió a Dios que le diera algo más reciente, que le diera algo más fresco. Y dice que esa noche, estando durmiendo, una voz la levantó y le dijo, comienza a escribir que te voy a hablar. Y ahí salió la serie de El Llamado. Eso es herético. Eso es herético. Eso es mentira. Eso es una falsedad. Si usted lo tiene en su casa, haga una buena hoguera ahí. Llegamos entonces al verso 20, la oración final. La oración final nos dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa es la oración final. Sí, ven, Señor Jesús. Tenemos primeramente el que testifica en el verso, en este mismo capítulo, verso 7, verso 12 y en el verso 16 que dimos lectura anteriormente, nos dice, yo vengo pronto. Juan lo afirma de principio a fin. Encontramos Apocalipsis 1, capítulo 1, verso del 4 al 7. Apocalipsis 1, del 4 al 7. Nos dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia
gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestro pecado con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamento por él. Sí, amén. Ahí encontramos a Juan afirmándolo del comienzo del libro hasta el final del libro, la petición final: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Sí, vengo pronto, nos dice. Sí, vengo pronto. Nos afirma que ciertamente ese sí es un imperativo, nos dice: sí, ciertamente, verdaderamente he de venir. La palabra pronto habla y crea una expectativa de tiempo. Cuando encontramos pronto, decimos algo que va a ocurrir próximamente. Nosotros podemos hablar del 2023, que viene ¿cuándo? Pronto. Parece que empezamos este año antier y ya en 2 semanas comenzamos el nuevo año. El nuevo año se viene acercando pronto, ¿verdad? Viene acercándose pronto. Pero la palabra utilizada aquí del griego tachis, del adverbio tachu, quiere decir rápidamente, sin demora. Nos habla no de la expectativa del tiempo, sino de la forma en que ha de regresar. Cuando usted espera por el año que llegue, usted dice, viene pronto. Pero si usted ve a un niño que viene corriendo por ahí hacia mi persona, usted dice, viene rápidamente, viene corriendo ligero, viene corriendo rápido. Ahí encontramos una diferencia de algo que va a ocurrir próximamente a algo que va a ocurrir de modo instantáneo. Algo de modo instantáneo. Esto no es extraño para los escritores de la Biblia. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 52 al 55, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ahí Pablo nos está diciendo primeramente que será un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo dura un abrir y cerrar de ojos? ¿Alguien sabe? Yo no lo sé. Pero es bien ligero y es un mecanismo del cuerpo para constantemente mantener el ojo limpio. Pero ocurre bien ligero. Tan ligero que a veces ni nos damos cuenta. A menos que usted esté hablando del tema, que entonces todo el mundo se fija en los ojos para ver qué tan ligero abren y cierran. Es bien ligero, y Pablo nos dice que será un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esto ocurra, esto corruptible va a ser transformado en incorruptibilidad, porque lo corruptible, lo pecador, lo pecaminoso no puede estar delante de la presencia de un Dios santo. Por tanto, nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo incorruptible.
donde ya no se ha degenerado, en el sentido de que se sigue desgastando, que continúa hacia abajo, en pedazos, en enfermedades, en corrupción. Ya no tendremos esa forma y la muerte finalmente será deshecha, ya no tendrá ningún poder. Pero Pedro también nos afirma esto. En Pedro, lo encontramos en 2 de Pedro 3:10, o puede buscar luego. Cristo Jesús nuestro Señor regresará, pero en poder y autoridad y suprema majestad. Apocalipsis 1, 10 y versos del 12 al 18 nos habla de cómo Juan vio a Cristo. De cómo Juan vio a Cristo. Dice, estaba yo en el Espíritu el día del Señor, el día que se reunía la iglesia para adorar al Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Imagínense una trompeta sonando en su oído. Dice que escuchó una voz detrás de él como el sonido de trompeta. Entonces yo volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Muy importante ahora, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el título más utilizado por Cristo. Juan reconoció quién era el que estaba hablando. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es símbolo de autoridad, un cinto que venía del pecho hasta el vientre y cubría todos los órganos, es símbolo de autoridad. Lo usaban los generales, los reyes, gente de gran autoridad. Su cabeza y su cabello eran blancos, eran como la blanca lana, como la nieve. Esto nos apunta a que Juan no encontró una palabra suficientemente amplia para describir cuán blanco era. Tuvo que utilizar 2 ejemplos de cosas sumamente blancas para que la iglesia tuviese una idea de cuán resplandeciente era su cabello. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es mi Dios, ese es mi Cristo. Ya mi Cristo no está, como dice en Puerto Rico, guindando de un madero, colgando en un madero. Mi Cristo ya no está allí. Mi Cristo no está en un pesebre, envuelto en pañales. Mi Cristo está en autoridad, está en toda majestad. Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Ese es mi Cristo. Y es el que viene por mí.
En Apocalipsis 19, del 11 al 16, también nos habla otra descripción. Nos dice que sus ojos son como llamas de fuego, su ropa teñida en sangre, su túnica y en su muslo el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Era de recompensar a los justos y juzgará a los impíos. Según de Tesalonicenses 1, 5 al 12. Nos dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicciones a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y de obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos que era de juzgar, cuando Él regresa de juzgar a los justos, justamente ha de juzgar a los impíos, justamente. Todos los impíos cuenta y todos los impíos serán destruidos, que si serán sacados de su presencia, serán echados fuego, y nadie de los que está aquí presente o nadie de los que me escucha quiere estar en esa destrucción. Es tiempo, como nos decía el verso anterior, ven ahora y toma del agua. No esperes a ese momento, no esperes a ese momento de la destrucción. Ven, Señor Jesús, es más que una simple petición. Marshall Segal, escritor de Solteros por Ahora, que lo estudiamos aquí con todos los solteros, en otro de sus libros nos comenta, la oración ven, Señor Jesús, es en realidad muchas oraciones en una. ¿Qué ocurrirá cuando Cristo finalmente regrese? Los primeros versos de Apocalipsis 21 nos apuntan a muchas de las oraciones que serán contestadas en ese día. Una de las oraciones que será contestada, ven, Señor Jesús, está implicada para todos nosotros cuando oramos, cuando nos presentamos delante de Dios, cuando levantamos manos delante de Dios, cuando lo profundo de nuestro corazón anhelamos ver ya al Señor y clamamos, ven, Señor Jesús. Esto implica también, ven, Señor Jesús, y líbranos del pecado. Apocalipsis 21 del 1 al 3 nos habla de eso. Era el tabernáculo entre nosotros, quiere decir que vivirá con nosotros, y Dios no puede vivir, no puede estar donde hay pecado. Por tanto, si era de hacer tabernáculo entre nosotros, morada, apacentamiento entre su pueblo, allí no va a haber pecado.
No puede haber pecado ante Dios. Él nos llama a que seamos santos. Y por eso es el llamado, Levíticos 11:44, 1 Pedro 1:15 al 16, Hebreos 12:14, que nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que seamos santos, separados para Él, que cuando nos paremos frente a Él a dar cuenta, podamos hablar en santidad delante de Él. Podamos dar cuenta de que hemos vivido vidas rectas para Él. Él echará toda causa del pecado en su horno de fuego, Mateo 13:41. Todo pecado será eliminado. Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Ven, Señor Jesús, también implica que enjugue toda lágrima. Una y otra vez quizás vemos en televisión, en revistas, en diferentes lugares, gente hablando de que tú debes ser próspero para ser bendecido por Dios, de que tú debes tener más cosas para ser bendecidas por Dios. Cristo dijo que en este mundo tendríamos persecución. Cristo dijo que seríamos odiados porque Él es odiado, Juan 15:18 al 19, que tendríamos aflicción, Juan 16:33, seríamos perseguidos, 1 Tesalonicenses 2:15, y pasaríamos por tribulaciones, 1 Pedro 5:10. Pero Apocalipsis 21:4 nos dice que Él enjugará toda lágrima. Quiere decir que toda causa por la cual seamos perseguidos, por la cual tengamos tribulación, por la cual tengamos dolor, por lo cual tengamos problemas, por lo que seamos odiados, todo será quitado. Allí no va a haber más lágrima de angustia. Solo aquellos que lloran de alegría podrán llorar allí. Toda causa de sufrimiento allí será quitada. Ven, Señor Jesús, también implica pon fin al dolor. Las consecuencias del pecado original en nosotros habrán terminado. No habrá enfermedad, dolor o degeneración física en nuestro cuerpo. La promesa de Isaías 53:5 y 1 de Pedro 2:24, por sus heridas fuimos nosotros curados, ha venido a ser completada en toda su manifestación. Cuando Cristo venga y estemos con Él, allí estaremos completamente en cuerpos sanos. Cristo compró nuestra sanidad. En el cuerpo desgarrado de Cristo se pagó por nuestra sanidad. Y en ese momento nuestros cuerpos estarán completamente sanos. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más subiones de azúcar o bajones de azúcar. Allí no habrá presión alta, allí no habrá ninguna de esas cosas. Ven, Señor Jesús, da muerte a la muerte. La muerte entró a causa del pecado, Romanos 5:12. Si ya no hay pecado, no hay ¿qué? No hay muerte. De eso hemos hablado otras veces. A causa del pecado, como consecuencia del pecado, entra la muerte. Si no puede haber pecado delante de Dios, no habrá más muerte. Cristo venció la muerte y nosotros ahora vivimos eternamente y para siempre. Pero nuestros cuerpos serán transformados y estaremos delante de la presencia de aquel que pagó el precio por nosotros. Y allí no habrá más muerte porque no habrá pecado. Cristo derrotó la muerte, Hebreos 2:14 y 15. Cuando Cristo regrese no habrá más pecado, por ende no más muerte. Apocalipsis 21:4. Ven, Señor Jesús, hazlo
todo de nuevo. Todo lo que no hayamos considerado, todas aquellas cosas que quizás nos afligen o que nos duelen o que son de peso para nosotros, quizás, yo no sé, la deuda, quizás dónde viviremos, qué comeremos, todas estas cosas. Cristo nos dice que seamos satisfechos con lo que tengamos, pero quizás todas estas cosas que pueden traernos alguna aflicción, todo será hecho nuevo, todo se quitará, no habrá nada que cause aflicción para nosotros. Todo será creado nuevamente. Según de Pedro 3, 12 y 13 nos menciona esto. Todo temor, prueba, congoja, no importa el nombre de tu situación, Dios hará todo bueno y nuevo en aquel momento. Ahí será tu mejor vida por siempre. No hay otro sitio, no hay otro momento. Ese será el momento de nuestra mejor vida, por siempre jamás. Ven, Señor Jesús, también es un llamado a la reflexión. También nos es un llamado a la reflexión. Allí no va a haber más pecado, todo será hecho nuevo. Entonces, ¿qué de aquellos seres que amamos que no conocen a Cristo? ¿Qué de aquellas personas que conocemos que aún no se han arrepentido y han corrido a beber del agua? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros padres? ¿Qué de nuestros cuñados, abuelos, vecinos, nuestras amistades? Yo sé que cada uno aquí tiene alguna persona que inmediatamente le viene a la mente. ¿Qué de esas personas que aún no han tomado, no han recibido esa invitación? Esto es un llamado a reflexionar. Cada vez que digamos, ven Señor Jesús, debemos también juntamente pensar en esta persona o en estas personas. Alcánzalos. Yo quiero verlos allí. Yo quiero que estén allí. Yo quiero poder abrazarlos. Yo quiero poder ver los que estén allí juntamente, porque si aquí los amo, yo quiero poder amarlos por toda la eternidad. ¿Qué de los que amamos y aún no son redimidos? Romanos 10, 14 al 17 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no los enviamos? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Interesante que no nos dice por oír palabras de motivación o por escuchar cómo mantener una buena cuenta de banco. Ahí nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero comienza diciéndonos cómo han de creer si no hay quien les predique. Cada vez que nosotros clamamos, ven Señor Jesús, debemos temblar delante de la presencia de Dios y pedirle, dame palabra para hablar. Dame tu escritura, ayúdame a comprender tu escritura, ayúdame a entender tu palabra para poder hablarle a estas personas. Dame el empuje, dame la oportunidad, la cita divina, como usted quiera llamarlo. Dame ese anhelo por hablarle a mis seres queridos, porque tú vendrás en un instante.
cuando estemos tranquilos, cuando estemos guiando, trabajando, haciendo cualquier cosa, de momento miraremos y veremos a Cristo delante de nosotros. Y ya ahí no habrá más oportunidad de correr a donde nadie, a decirle, mira, arrepiéntete. Es ahora que tenemos que hablar. Es ahora que tenemos que compartirlo. Es un clamor para cumplir nuestra misión de ir y hacer discípulos o de ir y predicar el Evangelio. Cuando clamamos, ven Señor Jesús, es un clamor de que estamos dispuestos a hacer nuestra parte, que estamos dispuestos nosotros a hacer que esto también ocurra, hacer todo lo posible de nuestra parte, toda obra que ha sido preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a todas las personas. Es un llamado a nuestra responsabilidad. Ven, Señor Jesús, queremos estar contigo. La palabra nos dice en 1 Juan 3:2 que le veremos como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y Él es un Dios santo, nosotros estaremos en santidad. Él es un Dios elevado por encima de todo daño, de todo pecado, de toda cosa que pueda afligirnos como seres humanos. Y seremos como Él es. Y podremos verlo cara a cara. Estaremos con Cristo, 1 Corintios 5, 6 al 8. Podremos conocer más de Dios, Juan 17, 3. Celebraremos junto a Cristo su sacrificio, Mateo 26, 29. Les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cristo está ansioso por tomar ese fruto nuevamente con nosotros. Semana tras semana nos presentamos y tomamos el pedazo de pan, tomamos el vino y nos regocijamos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es un memorial donde recordamos ese evento. Pero va a llegar el tiempo cuando estemos delante de Él, una multitud que no se pueda contar, gente de todo pueblo, lengua y nación, de todos colores, blancos, negros, amarillos, rojos, brown, azules, navy blue, verde, lo que sea. De todos los colores estaremos allí, de todos los idiomas, de todas las costumbres, estaremos delante de Él y estaremos comiendo el pan y tomando del vino, no para recordar lo que Él hizo, pero para regocijarnos de que todos aquellos por quienes Él lo hizo, estamos allí presentes. Y no se ha perdido ni uno. Ya no será un memorial, será una celebración. Pasará de recordarnos de algo que ocurrió, a regocijarnos todos juntos. Porque aquello que Él pagó, aquello que Él sufrió, ahora Él ve la recompensa. El gozo estará delante de Él y todos nosotros nos estaremos regocijando por siempre y cayendo rostro en tierra, porque por aquel sacrificio nosotros estaremos allí. Él está gozoso y esperando ese momento. Dijo, no lo volverá a comer hasta que lo coma nuevo en la presencia, en el reino de mi Padre. Y de ahí pasamos entonces al verso 21.
al verso 21, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Esa es la doxología final de las Escrituras, de todas las Escrituras. Y nos dice primeramente la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. No hay otra gracia. Todo lo que ocurre desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta este momento ha sido un mecanismo para revelarnos la gracia, la bondad, el amor de nuestro Señor Jesucristo. A través de todas las Escrituras encontramos estos eventos, encontramos cómo Cristo se ha revelado y cómo su gracia está manifiesta. Y el autor termina trayéndonos a memoria que las Escrituras hablan de la gracia de Dios para con nosotros. Y nuestras Biblias, la Nueva Biblia de las Américas, que fue la que utilicé, y algunas otras Biblias grandemente utilizadas, terminan diciendo con todos. Este todos puede ser demasiado de amplio. Algunos manuscritos antiguos utilizan el término con todos los santos. Otros utilizan con todo el pueblo santo de Dios. Cualquiera de estas dos formas está muy correcta, porque el libro iba a ser leído en las iglesias, en las 7 iglesias, donde se reunían los santos a adorar a Dios y a recibir el mensaje. Y algunos manuscritos terminan con un amén, otros no lo tienen. Lo importante es que la gracia esté con todo el pueblo santo de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos aquí por la pura gracia de Dios. Como creyentes en Cristo resucitado, quien ascendió al cielo y nos dijo que vendría para llevarnos donde Él está. Debemos estar en esa expectativa. Pero no es un mero ideal, es una realidad. Como el niño que anhela un regalo, o la madre que espera el nacimiento de su hijo, la novia que espera la visita del novio, la iglesia, tú y yo debemos añorar a Cristo, verle cara a cara. No más dolor, sufrimiento, pecado, no más acecho o debilidad, pero el centro de toda atención está en Cristo Jesús. Debemos añorar ver a Cristo Jesús cara a cara, conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y eso es lo que debemos añorar por siempre. Cuando todo el polvo se asiente, como las películas de vaqueros, cuando el reloj se detenga y ya no haya más tiempo, cuando termine la noche y raye el alba, cuando todas las cosas terminen, la iglesia estará junto a Cristo y la iglesia allí triunfante. Como nos dice el pastor Miguel Núñez, al final de todas las cosas, nosotros ganamos. Oremos. Padre bueno y Padre santo, estamos delante de ti. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por tu gran bondad y tu gran amor para con nosotros. Que cuando no lo merecíamos, a ti te plugo, Señor, darnos a tu Hijo, para que todos aquellos que hemos creído en Él podamos tener vida eterna. Gracias te damos, Señor, y estamos delante de ti.
Te pedimos, Señor, por todos aquellos que estén en nuestros medios y aún no se han arrepentido delante de ti. Que en este día puedan cambiar, Señor, su pensar, el deseo de su corazón y correr y venir a beber de esta agua. Gracias te damos, Señor, por tus grandes bendiciones y todo lo que nos has hablado en este día. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.